Testamento. Pero hoy vamos a ver la voluntad de Dios en un pasaje del Antiguo Testamento, ¿sí? Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, ¿alguien me puede definir qué es la voluntad de Dios? Y algunos dirán, bueno, es hacer lo que Dios manda, lo que Dios dice, ¿verdad? Y nosotros tenemos que reconocer que está la voluntad de Dios que es escrita, ¿verdad? Directa, y la voluntad de Dios en cosas que indirectamente no están escritas, pero que por los principios de Dios sabemos qué debemos hacer. Entonces, cuando hablamos acerca de la voluntad de Dios, me gustaría que podamos ir a un pasaje de Génesis, si me acompañan. Pasaje de Génesis, aquellos que están haciendo la hora silenciosa o la escuchan, pueden notar, ¿verdad? En Génesis vamos a estar viendo varios pasajes de Génesis, ¿verdad? Pero vamos a buscar en primer lugar en el capítulo 24 de Génesis. Y vamos a ver algunas cositas, algunos detalles. El capítulo 25, perdón. En capítulo 25. Y vamos a leer desde el versículo 20 en adelante. Génesis 25, 20. Permítame orar y comenzamos el estudio en esta mañana, ¿sí? Padre, una vez más te alabamos, bendecimos tu nombre y pedimos, Padre, que sea tu Santo Espíritu que nos guíe, nos enseñe y que podamos aprender de tu palabra en el día de hoy. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por cada uno de los que ha podido llegar, Señor. Bendícenos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ahí en Génesis capítulo 25, versículo 20, vemos el contexto, leamos de 19 así vemos el contexto completo. Dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, así que los solteros no se preocupen, sigan orando. Hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo? Vivo yo. Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos de tus entrañas. Dice él, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá ¿a quién? Al menor. Un pasaje interesante porque es la vida desde el comienzo, después de Abraham, Isaac y viene Jacob. Pero lo interesante de esto es que Rebeca era estéril y dice que cuando oró Isaac por su mujer, Dios oyó la oración y Dios hizo el milagro. Pero el milagro fue doble, ¿verdad? No sé en estos días si es fácil un milagro doble como esto, ¿no? Tener mellizos, gemelos. Pero el milagro fue doble y nosotros podemos notar. Ahora, lo que llama la atención a Rebeca es lo siguiente, que dice que luchaban dentro de ella. Yo me imagino, cuando uno ponía la mano a nuestras esposas, ¿verdad? Uy, pateó. Pero esto habrá parecido un partido de fútbol, ¿no? ¿Verdad? Dice que batallaban, peleaban desde el vientre. Si esto va a ser así, dijo Rebeca, yo no quiero, ¿para qué quiero vivir? Le salió las emociones de la embarazada, ¿no? Pero mire lo que dice. Y fue, ¿quién? Rebeca, a consultar a Jehová. Es interesante que en medio de las emociones tomó la decisión de ir a consultar al Señor. Y estando ahí, consultando al Señor, el Señor le va a responder. ¿Y qué le dice? Bueno, ahí adentro, en tu vientre, en tu seno, dice, hay 2 naciones. Son 2 pueblos que están divididos desde la entraña. Desde ahí ya están divididos. Y lo que le deja claro es que el mayor iba a servir al menor. Si ustedes notan, ya la voluntad de Dios ya estaba y fue expresada a Rebeca. Y Rebeca ya conocía la voluntad de Dios, ¿sí o no? Ya conocía, ¿verdad? Oró Isaac, quedó embarazada, eran gemelos. La Escritura dice que eran gemelos, no mellizos, eran gemelos, ¿verdad?
Y todo el alboroto que estaban haciendo dentro del vientre, sencillamente el Señor dice, mira, ahí hay dos naciones, ya están divididos desde ahí adentro, pero tienes que tener algo claro. El mayor va a servir al menor. Ahora, lo interesante de esto es que el mayor era ¿quién? El mayor era el primogénito. El primogénito. Y entonces está diciendo el Señor que el primogénito iba a servir al más chiquito. Porque en este caso estaba Esaú, que usted lo mencionó, y Jacob. Así que ya la voluntad de Dios estaba dicha. El Señor le había mostrado a Rebeca cuál era su voluntad. Ahora vamos a ver algunos sucesos que ocurrieron que son importantes de ver. ¿Por qué? Le hago una pregunta. ¿Dios necesita de nosotros para cumplir su voluntad? Dios no necesita de nosotros. Entonces, muchas veces nosotros queremos ayudarle a Dios. Pero Dios no necesita de nosotros para cumplir su santa y bendita voluntad. Ahora, parece que Rebeca sí entendió que Dios necesitaba ayuda a Dios. Que Dios necesitaba que ella le ayudara a Dios. Y vamos a ver algunos pasajes. Algunos personajes. Si usted habla de personajes aquí, aparecen, ¿verdad? Isaac, aparece Rebeca, aparece Esaú y Jacob. Son 4 personajes que aparecen aquí que nosotros vamos a estar viendo. Lo que vemos es sencillamente que Dios tiene control en medio del descontrol. Vuelvo a repetir, Dios tiene el control en medio del descontrol. Lo vamos a notar, lo vamos a ver con cada versículo que vamos a estar viendo. Vamos a analizar un poquito a Isaac. La responsabilidad de Isaac. Si vamos a ver lo que es la responsabilidad de Isaac, era dar la bendición al primogénito, ¿verdad? Eso era lo que tocaba al primogénito. Ser o recibir, mejor dicho, la bendición del Padre, ¿no? Entonces esa era su responsabilidad. Ahora, la actitud de Isaac, ¿cuál fue? 25-28. Mire lo que dice 25-28. Y amó Isaac, ¿a quién? A Esaú. ¿Por qué? Porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Entonces, si vemos lo que es la actitud de Isaac, vemos que él se inclinó hacia uno de sus hijos. Déjeme decirle desde ya, firmemente, creemos que el favoritismo de uno de los hijos está incorrecto. Trae mucho daño. Y esto estaba ocurriendo aquí. Isaac dice que amó a Esaú, ¿por qué? Porque él era cazador, salía a cazar, venía, cocinaba y le daba la comida. Y parece que era glotón. ¿Por qué? Porque le gustaba comer de la casa de Esaú. Pero en el caso de Rebeca, ahorita lo vamos a ver. Responsabilidad de Isaac era bendecir, dar la bendición al primogénito. La actitud fue parcializarse, amó más a Esaú que a Jacob, y la razón ya la vimos ahí. En el caso de Rebeca, la responsabilidad de Rebeca, ¿cuál era? Sujetarse a Isaac, ¿verdad? Y acompañar en las decisiones de su marido. Esa era lo que tenía que hacer Rebeca, era su responsabilidad. ¿Cuál fue la actitud de Rebeca? Dice que amó más ¿a quién? A Jacob. Entonces estaba dividido el hogar. Estaba dividido. ¿Qué más? Ahora vamos a Esaú. La responsabilidad de Esaú era cuidar su posición de primogénito. ¿Cuál fue la actitud? 25-32. Veamos ahí, 25-32. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Cuál es la actitud de Esaú? Menospreció la primogenitura. Y junto con la primogenitura, ¿qué venía? La bendición. Entonces Esaú menospreció. Vamos a ver a Jacob. ¿Cuál era la responsabilidad de Jacob? Bueno, ayudar a sus padres, ¿verdad? Dice que él era varón quieto, vivía en el hogar. Y luego la actitud. ¿Cuál era la actitud? Lo podemos ver en varios pasajes ahí, 27:11, por ejemplo. 27:11. Dice, y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Versículo 13, y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelo, ¿verdad? En el versículo 24 también dice el 24, y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob que respondió, yo soy. Versículo 27,
Y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo es, como el olor del campo que Jehová ha bendecido, y ahí usted conoce la historia. Entonces, cuando vemos la responsabilidad de Jacob, era ser responsable en ayudar a sus padres, en su crianza y todo lo demás, y la actitud, una actitud de engaño y suplantador, ¿verdad? Así que ya tenemos aquí una telenovela. ¿Cómo le pondríamos de título? El engaño. Vemos a Isaac, que estaba parcializado por el lado de Saúl, ¿verdad? Vemos a Rebeca, que estaba parcializado del lado de Jacob. Vemos a Esaú, que menospreció lo más importante posesión que tenía. Y vemos a Jacob, que engañó para poder recibir la bendición. Ahora, le hago una pregunta, como comencé. ¿Ya Dios había dicho su voluntad? ¿Y por qué pasar tanto trabajo entonces? Si ya Dios había dicho cuál era su voluntad. Vamos a ver algunas cosas. Vemos aquí, en primer lugar, Isaac y Rebeca, en el capítulo 24, 66. Comienza la historia romántica de estos dos personajes. 24, 66. Dice, entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Comienza la historia romántica. Usted conoce la historia, si no, puede leerlo ahí, ¿verdad? Le consiguieron una esposa a Isaac. Y dice que sencillamente Rebeca, desde que vio, preguntó quién era, se puso su velo. Cuando se la presentó a Isaac, se miraron, se enamoraron y se fueron a vivir a la casa de su mamá, ¿verdad? Y estando ahí, dice que fue consolado, porque a partir de ahora, el dolor de la pérdida de su mamá fue consolada por comenzar un matrimonio en el Señor. Y entonces pregunto, ¿era en el Señor o no era en el Señor el matrimonio? Sí, era en el Señor el matrimonio. Es más, Dios había guiado, ¿cómo se llamaba el siervo? ¿Cómo se llamaba el siervo? Muy bien, no importa. Pero dice que el siervo fue guiado al hogar, a la casa de Labán, trajo a la mujer, ¿verdad? Y entonces ahí vemos que Dios guió todas las cosas y se cumplió la voluntad de Dios. El matrimonio comenzó bien. Seguimos. Estamos por ahí. Ahora, ¿qué más vemos? Vemos que se casaron en la voluntad del Señor, hicieron las cosas bien. Se casaron por la fe, ¿verdad? Tuvieron fe para esperar el momento, se casaron por la fe. Y entonces vemos ahora a Esaú. En el caso de Esaú vivía el hoy y no pensaba en el mañana. Y lo vimos ahí en el versículo. ¿Qué dice en el versículo? En el capítulo 25, 32 dice, entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Esaú vivía el hoy y no pensaba en el futuro. Y sabemos que ninguno de nosotros tenemos, ¿verdad?, conciencia de lo que ha de pasar en el futuro, pero una cosa sí hacemos, planificamos, ¿verdad?, en el Señor. Y todos nuestros planes son basados en el Señor. Pero dice, me voy a morir, así que ¿para qué yo quiero la primogenitura si yo me voy a morir? Pregunto, ¿era verdad que se iba a morir? No, pero en ese momento, ¿era verdad que se iba a morir? No, no era verdad. Había salido al campo, tuvo días quizás dando vueltas a ver si conseguía animales, no cazó nada, vino con hambre, cansado. ¿Y qué es lo que necesitaba? Bañarse, comer y dormir. Eso es lo que necesitaba, no se iba a morir. Así que fue una exageración de Esaú decir que él se iba a morir si no comía. Entonces, por un momento, algo momentáneo, cambió algo que era permanente. Haciendo paréntesis, ¿no parece también la tentación del pecado que por algo permanente
tenés que tomar una decisión y a veces la gente toma el pecado por un momento y después tiene la consecuencia. Entonces Esaú cambió por un momento, por un hambre, un cansancio, una posición que tenía por haber nacido primero. Y dentro de esa posición venía la bendición de su padre. Y quizá usted no está entendiendo lo que significa primogenitura, pero si algo tenemos que tener en cuenta es lo siguiente: cuando el padre bendecía al hijo que era primogénito, le entregaba todos sus bienes. Y era el hijo que recibía todos sus bienes, que iba a ayudar a su mamá, que iba a ayudar a sus hermanos, pero el encargado de todo era él. Y él menospreció esto. ¿Para qué lo quiero si me voy a morir? Entonces, ¿qué hacemos con Esaú? Simplemente hacemos entender de que él vivió el hoy sin importarle el mañana. Y hay mucha gente que vive así. Vivamos el hoy. Ahora, cuando hablamos del hoy, a nosotros nos enseña el Señor que no nos preocupemos por el día de mañana, baste para cada día su propio mal, pero eso no significa que no pensamos en lo eterno, no pensamos en proyectar nuestra obra del Señor, o lo que es la obra del Señor, en crecer, en quizás de repente ir ahorrando para el futuro. Está correcto, está bien. Pero cuando vivimos con Él, no importa, comamos y vivamos que mañana moriremos. Entonces Saúl menospreció su posición por algo momentáneo. En el caso de Jacob, ¿verdad? Fue muy astuto y compró la primogenitura, ¿verdad? Primera vez en la historia donde se compraba la primogenitura. Primera vez en la historia. Y salió tan barata, un plato de lenteja. Yo no sé si a usted le gusta la lenteja. A mí me gusta. En casa la hacemos mucho. Pero si usted va al mercado, es una de las cosas más baratas, ¿verdad? La lenteja es rica, sobre todo si tiene 4 o 5 libras de carne, es rica. Pero fíjense la situación. Ahora vamos a ver otros detalles. Ya tenemos bastante ahí de lo que es la situación entre estos dos personajes. Ahora, cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, que Dios ya le había dicho a Rebeca lo que iba a acontecer, simplemente vamos a ver lo siguiente, que Rebeca intentó obtener o cumplir la voluntad de Dios a través de los engaños. Cuando nosotros vamos a ver ahí en capítulo 27, dice en el versículo 6, entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído de tu padre que habla con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado, tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos vianda para tu padre, como él le gusta. Entonces ahora viene el problema. ¿Por qué? Porque Rebeca sabía la voluntad de Dios, pero ella quiere, como escuchó, parece que tenía bien entrenadas las siervas, ¿verdad? Escuchó de que sencillamente Isaac iba a bendecir a Esaú. Y lo que le pidió tan solo es, ve a caza un animal, cócelo, cocínalo, yo voy a comer y después yo te bendigo. Y eso dio pie, y eso dio la oportunidad de que Rebeca escuchara lo que había dicho Isaac, y entonces rápidamente comienza su plan de cumplir la voluntad de Dios. Pero a su manera. A su manera. Es decir, no esperó la forma que Dios iba a hacer las cosas, sino que ella quiso, ¿verdad? Como Dios le había dicho que eso iba a ocurrir, entonces ella quiso cumplir la voluntad de Dios a su manera. Ahora, ¿qué usó? Lo primero que va a usar para cumplir la voluntad de Dios es el engaño. Es el engaño. Y entonces dice, llama rápidamente a Jacob, ve, agarra unos becerritos ahí, los vamos a cocinar y tú vas a ir y entonces tú vas a recibir la bendición. Porque Dios me ha dicho que el mayor va a servir al menor, así que tú eres el que tiene que estar ahí. Eso es lo que pensaba Rebeca. Entonces comienza lo que es el engaño. Ahora, ¿qué pasó? Algunas dificultades para el engaño. Número 1, dice que cuando nació Esaú era velludo, ¿sí? Y Jacob era lampiño. Ya ese era un problema. Otro problema era la voz. Esaú hablaba de una manera, Jacob hablaba de otra.
Otro problema, ¿verdad? Era no tener los animales, entonces como no eran animales de casa, tenían que buscar unos becerros o unos corderitos. Había muchas dificultades. Y dice, y si me palpa y se da cuenta que no soy yo, entonces en vez de bendecirme me va a maldecir. Y la mamá Rebeca le dice, bueno, sea la maldición sobre mí si eso pasa. Así que el engaño fue elaborado de tal manera, de tal forma, que se convirtió Rebeca en una costurera. Porque tomó de la piel de los animales y le puso en las manos de Jacob y le puso en el cuello de Jacob para que cuando el padre lo palpara, como estaba ciego, lo palpara, viera que tenía manos peludas, el cuello también era peludo, entonces diga, ese es Esaú. Si usted nota ahí, dice que en un momento le dice Isaac a Jacob, era Jacob, pero pensaba que era Esaú, ven, acércate para que te bese. ¿Y qué hizo Isaac? Olió. ¿Y qué olió? Las vestimentas que tenía Jacob, que parecía y olía ¿a qué? A campo. Olía a campo. O sea que en otras palabras, Esaú olía a campo. Pero todo esto, porque dice, es la voz de Jacob, pero es las manos de Esaú. Es la voz de Jacob, pero el olor es de Esaú. Y estaba confundido, pero lo tomó como válido. Es sencillamente Esaú. Ahora, en primer lugar, cuando hablamos de engaño, el método que usó para cumplir la voluntad de Dios fue el engaño. ¿Y ese engaño qué trajo? Ese engaño trajo la consecuencia que ahora lo vamos a ver. Pero hubo una historia de conspiración. ¿Y sabe dónde estuvo esa conspiración? Dentro de la familia. Dos personas que se amaron desde que se vieron. Parece que no había comunicación. ¿Qué más no había? Ayúdenme a pensar, a ver, ¿qué más no había? No había lealtad. ¿Qué más no había? A ver, ayúdenme. No había honestidad. ¿Qué más no había? No había confianza. No había un mismo sentir. Muy bien, ¿qué más? ¿Perdón? Fue muy rápida la relación. Fue muy rápida la relación, no se tomaron tiempo para el noviazgo. Pero fíjense que todo esto hubo en un matrimonio. ¿Se amaban? Sí, se amaban. Pero comenzaron a hacer cosas que los distanció, los separó del plan, los separó del objetivo, los separó de la visión y sobre todo los separó de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué más vemos aquí? Jacob tuvo temor, dice, si me descubre, ahora le hago una pregunta. ¿Jacob era un hombre de convicción o un miedoso? Si hubiese sido un hombre de convicción, le hubiese dicho a la madre, yo no lo voy a hacer. Si hubiese sido un hombre de convicción, le hubiese dicho, yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque eso es engañar. Pero él fue un hombre miedoso. No, porque si yo lo hago y me descubre. O sea, tenía miedo a la consecuencia, no al carácter y la convicción de quién era él. Y nosotros estamos quizás viviendo en una época muy similar, donde hombres y mujeres tienen temor a lo que vaya a ocurrir, la consecuencia que va a traer, y no al carácter de que vivir para Dios de una forma santa, honesta, irreprensible. ¿Entiende la diferencia? Nosotros como creyentes en Cristo Jesús tenemos que tener un carácter de vivir irreprensible, honesto, sencillo y santo, no por el temor a lo que va a ocurrir, sino por quienes somos. Somos hijos de Dios. Pero lamentablemente Jacob no tenía convicción, lo que tuvo es miedo. Y como el miedo es razonable en este pasaje, la mamá le dijo, no te preocupes, que si te va a maldecir, esa maldición va a caer sobre mí, no sobre ti. Y entonces, ¿qué hizo Jacob? Accedió a lo que su madre le dijo. Y mientras iba a buscar los animalitos para matarlo y cocinarlo, ¿verdad? La mamá los cocinó y le preparó también lo que es quizás guantes, no sé qué le preparó, guantes y alguna bufanda. Y a través de eso, ¿qué hizo? Que pudiese engañar a su papá, que estaba ciego. Estaba abusando de una situación.
¿No le dije que era una telenovela? ¿Qué más pasó? La estrategia de Rebeca. Trae los animales, vamos a hacerlo rápido, vamos a vestirte como Esaú y vamos a lograr tener la bendición. Porque Dios me dijo que te iba a bendecir a ti. Pero yo quiero ayudar. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido ayudar a Dios? Deje a Dios actuar. Deje que Dios haga su obra. Porque cuando Dios actúa y Dios hace su obra, las cosas salen bien. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza. ¿Qué más? Vemos ahí. Jacob mantuvo el engaño junto con Rebeca, a tal punto que leímos los versículos que dice, ¿eres tú Esaú? Sí, soy yo. Engaño, mentira. ¿Cuál es la diferencia entre engaño y mentira? ¿Qué les parece? En este pasaje, ¿cuál es la diferencia entre engaño y mentira? Engaño muchas veces simplemente es dejar que las cosas surjan y corran y nosotros no decir que no es verdad. En el caso de eres tú, ahí ya viene una mentira. Mientras lo palpó a Esaú, hablaba como Jacob, pero sus manos eran como... O sea, todo eso, callar una verdad es un engaño. Y lo peor todavía, aparte del engaño, fue decir la mentira. ¿Eres tú Esaú? Sí, soy yo. Y dos veces mintió. Engaño para cumplir la voluntad de Dios. Mentira para cumplir la voluntad de Dios. ¿Y es así que funciona? Claro que no. ¿Qué más? Vamos a ver las consecuencias de este engaño. En primer lugar, dice el 27:41, mire, 27:41. ¿Qué trajo el engaño? Dice el 41, y aborreció Esaú ¿a quién? A Jacob, por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegará el día del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. El engaño, el tratar de cumplir la voluntad de Dios trajo consecuencias. Y una de las consecuencias que trajo fue la separación de la familia. Fue la rotura de lo que es el seno del hogar. Y fue que un hermano se fuera contra otro. Aborrecer lo que había comenzado en el vientre, ahora era una realidad. Aborreció Esaú a Jacob por todo ese engaño, por tratar de ayudar a Dios a cumplir la voluntad, trajo las consecuencias. ¿Y qué trajo como consecuencia? Trajo rotura, trajo malos pensamientos. ¿Qué dijo Esaú? Va a llegar el día del luto de mi padre, ya cuando mi padre no esté, ahí nos vamos a ver. Ahí y lo dijo con su palabra, ahí yo voy a matar. Tanto lo dijo con su palabra que hubo alguien que le dijo a Rebeca que Esaú había dicho que iba a matar a Jacob. Y entonces Rebeca llamó a Jacob para decirle, mira, tenés que irte de aquí, porque Esaú te va a matar. ¿Qué más? El engaño trajo rotura, trajo malos pensamientos, trajo separación. ¿Por qué? Porque a partir de ahora Jacob tenía que salir de ahí. En primer lugar, se separó del padre, se separó de la madre, se separó de su hermano y se separó de su tierra por causa de querer ayudar a Dios a cumplir la voluntad. ¿Cuántas consecuencias trajo el querer hacer lo que solo Dios le toca hacer? El querer cumplir uno mismo la voluntad de Dios a la manera nuestra y no esperar que Dios nos muestre de qué forma cumplir la voluntad de Dios. Y eso trajo rotura, trajo engaño. El engaño trajo la rotura, trajo los malos pensamientos, trajo la separación. ¿Cuán diferente es a la vida de José? José de la Biblia. ¿Cuán diferente es? ¿Se dan cuenta que no solo es pensar en hacer la voluntad de Dios, sino hacerla como Dios quiere que nosotros la cumplamos?
Y para nosotros hablar de la voluntad de Dios es, ¿qué es voluntad de Dios? En primer lugar, voluntad de Dios es que todos los hombres vengan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que cada persona que vive en esta tierra pueda conocer a Cristo como su Salvador. ¿Usted ya lo tiene? Esa es la voluntad de Dios en primer lugar. Que todos los hombres y mujeres vengan al arrepentimiento. Hablar de voluntad de Dios, hay cosas que son bien claras y específicas en la Biblia. Por ejemplo, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que apartéis de fornicación. Eso es algo directo que viene de la Biblia. Habla Dios de la santificación, habla Dios de vivir limpio de la inmoralidad. Y eso es lo que es voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros como creyentes en Cristo Jesús vivamos lejos de la inmoralidad. ¿Amén? Y debe ser así. El Hijo de Dios debe ser conocido por vivir en santidad, vivir conforme a la palabra de Dios. Pero en otros temas que no está tan directo, la pregunta es ¿cómo hacemos para comprobar la voluntad de Dios? Y para poder hacerla como Dios manda. Vayamos a algunos pasajes. Vayamos a Romanos. Romanos capítulo 12. Quizá usted está por tomar decisiones y usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios. ¿De qué manera podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios? Romanos capítulo 12. Versículo 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea ¿qué? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, número uno, si no tiene a Cristo en su corazón, debe aceptarlo, porque voluntad de Dios que usted le acepte. Es el arrepentimiento. En segundo lugar, si ya usted tiene a Cristo en su corazón, la palabra de Dios nos dice y nos enseña que nuestro entendimiento tiene que ser renovado para nosotros poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Déjame decirle algo, la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta siempre. Le hago una pregunta. Si Rebeca no ayudaba o intentaba ayudar a Dios, ¿se hubiese cumplido lo que Dios le había dicho? Si Rebeca no tomaba la posición de salvadora de Jacob y no hubiese hecho nada más que orar al Señor, no sé de qué manera Dios lo hubiese hecho, pero de una cosa estoy seguro, Dios lo iba a hacer. Pero como pasaba el tiempo, como nada se perfilaba de que Jacob iba a ser el bendecido, entonces Rebeca tomó la decisión de actuar para poder cumplir lo que Dios había dicho. ¿Qué quiero decirle con esto, queridos hermanos? El hecho de que usted esté orando y que parezca que nada pasa, tenga paciencia. El hecho de que usted esté orando y parezca que nada va a ocurrir, tenga paciencia. Siga orando, siga esperando, porque Dios lo que promete lo cumple. No podemos desconfiar del Señor. Y todo puede parecer que está todo al revés, pero aún en todo lo que es el descontrol, Dios siempre tiene el control. Esto era un descontrol, pelea entre los hermanos, división entre los padres. Uno quería más a un hijo que al otro. Y todo ese descontrol, Dios seguía teniendo el control. Dios no lo pierde el control. Pero si usted está orando por algo, tenga paciencia. Tenga paciencia. Dios responde, siempre decimos, de tres maneras. ¿Se acuerda? Un no, un sí o una espera. Es una pregunta, ¿cuál de esos tres es más difícil? Y si es espera, ¿por qué desespera? Pero ese es el más difícil, esperar. Ahora, lo que yo no puedo olvidar es el carácter que debo tener como creyente en Cristo Jesús, que no me voy a mover a hacer las cosas incorrectas sabiendo de que Dios ha prometido y lo va a cumplir. Siempre en este mundo estará la tentación de hacer las cosas por la izquierda. Siempre en este mundo estará la tentación de yo tratar de resolver. No, ora al Señor, espera al Señor y haga lo que usted tiene que hacer, de confiar y acercarse a Él, y Dios va a cumplir su voluntad. La voluntad de Dios para esta persona fue buena, agradable y perfecta. Nunca más Jacob vio a su papá. Nunca más Jacob vio a su mamá.
Y cuando vio a su hermano desconfiaba de él. Hasta el punto que no volvió a vivir en su tierra. Quédate tú aquí, Esaú, yo me voy para allá porque tengo mucha gente. Todas esas consecuencias vinieron porque no esperó en el Señor, no esperó la obra de Dios. Cuando Dios actúa y usted espera, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. No trate de ayudar a Dios. No tome usted el control de su vida. Déjesela al Señor. Deje la vida suya en las manos del Señor y usted va a ver que Dios, que es sabio, le va a guiar, le va a sostener y le va a llevar a donde Él quiere llevarle. Pero cuando nosotros nos olvidamos de Dios, de su control y queremos hacer las cosas, entonces ahí vienen las consecuencias. ¿Qué sacamos para nosotros en esta mañana? En primer lugar, la forma de conocer la voluntad de Dios son, número 1, preguntándole a Dios. ¿Y eso qué es? Oración. Preguntándole a Dios. Número 2, renovando nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Eso significa que ora y que busca la voluntad de Dios a través de su palabra. La decisión que usted va a tomar, si rompe algún principio bíblico, la decisión que usted va a tomar, si va a agradar a Dios o no va a agradar a Dios, eso usted lo va a lograr a través de renovar su entendimiento con la palabra de Dios. Número 3, pedir consejo. En la multitud de consejeros está la sabiduría. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Número 4, esperar la respuesta de Dios con paciencia. Esperar la respuesta de Dios con paciencia. No se mueva hasta que Dios no le diga que se mueva. Me encanta ver la historia del desierto, del éxodo del desierto. Porque cuando la nube se movía, el pueblo se movía. Cuando la nube paraba, el pueblo paraba. ¿Se acuerdan? No se mueva hasta que Dios se mueva. Tenga paciencia. Y en quinto lugar, ¿cuál fue el primero? Preguntarle a Dios, orar. En segundo lugar, renovar nuestro entendimiento. Muy bien. ¿Con qué? Con la palabra. Muy bien. En tercer lugar, pedir consejo. Muy bien. ¿A quién vamos a pedir consejo? A personas espirituales, claro. Muy bien. Pedir consejo. Ese es el número 3. El número 4. Esperar respuesta con paciencia. Y número 5. Diligencia cuando Dios muestra su voluntad. Ser diligentes. ¿Y sabe por qué lo decimos? Porque muchas veces sabemos la voluntad de Dios y no la hacemos. Entonces necesitamos ser diligentes. La diligencia viene ya cuando Dios muestra su voluntad. Cuando Dios actúa, necesita que seamos diligentes. Así que la historia de Rebeca, la historia de Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob, nos da simplemente la postura de que cuando nosotros intentamos hacer las cosas a nuestra manera, nos trae consecuencias. Pero cuando usted espera en el Señor y cumple su voluntad conforme a como Él dice en su palabra, eso trae bendición. La pregunta es, ¿cómo te quiere que le vaya en la vida? ¿Con la bendición de Dios o pagando la consecuencia de cada mala decisión que tomamos? Termino con esto. ¿Usted cree que Dios bendice el matrimonio? No está muy convencido, parece. ¿Sí o no? Sí. Amén. ¿Y usted cree que haciendo las cosas incorrectas usted va a mantener un matrimonio como debe ser? No. ¿Y entonces por qué lo hacemos? Dejémosle al Señor, que el Señor guíe nuestro matrimonio, nuestras familias, y cumplamos lo que dice su voluntad en su palabra, y en las decisiones que tengamos que tomar, aprendamos a orar, a buscar su palabra, a esperar, y cuando Dios muestre, entonces a cumplirlo, para que nos vaya bien. Amén.
Vamos a orar en esta mañana.